Bueno, está lenta la cosa. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a la lección número 6. Mientras permitimos el ingreso a Esteban. Como siempre, doy gracias al Señor por esta oportunidad. Admiro mucho su dedicación y su amor por estudiar la palabra de Dios. También su participación activa en las clases en vivo. Para mí en lo personal es una bendición grande. Seguimos con la obra del Salvador, vamos avanzando. Hoy vamos a estudiar la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Leímos el texto bíblico, vimos la injusticia, que como un títere nuestro Salvador era llevado de allá para acá, de Pilato a Herodes, de Herodes a Pilato, y al fin la gente lo condenó a muerte, pidieron al unísono que lo crucificase. Vamos a ver esa lección. Y también vamos a hablar un poquito sobre el proyecto final que ya se nos acerca. Nosotros como receptores de la gracia, de la misericordia, del amor, de la perseverancia y esa humillación de Jesucristo que murió en la cruz por nosotros, nos regocijamos sabiendo que Cristo no quedó en la tumba, no quedó colgado en la cruz, sino nuestra mirada va más allá y nos regocijamos en la tumba vacía, en la gloriosa resurrección de Cristo. ¿Ah? Empecemos con esta oración postrado a los pies de Cristo, pidiendo que sea Él quien nos bendiga en este estudio. Amado Señor Jesús, te pido que perdones mis muchos pecados que te clavaron en la cruz. Yo creo que tú eres mi Salvador y que tú ganaste el perdón para mí. Te pido que me ayudes a seguir creyendo en ti hasta que muera, para que pueda ser salvo eternamente. Todo esto oramos en nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Muy bien, los objetivos para esta lección es usar el método de las 4C para leer Lucas capítulo 23, que no es otra cosa que el juicio y la crucifixión de Cristo. Identificar los pasos para cumplir el proyecto final de este curso. También compartir el plan que van a hacer, qué historia escogieron, a quiénes van a contar esta historia, cómo lo van a hacer, cositas por el estilo. Muy bien, hermanos y hermanas, como ya es de costumbre, aquí estamos en la parte de captar la atención, empezar la conversación y nos hacemos estas dos preguntas. ¿Qué fue lo que más le impresionó de esta historia bíblica? Estamos hablando específicamente de Lucas capítulo 23, los versículos 13 al 34. Y después, si desea contestar las dos preguntas a la vez o después, puede ser, ¿qué significado espiritual tiene para usted la crucifixión de Jesucristo? Querido Carlos, adelante, hermano, le escuchamos. Gracias, pastor. A mí me llamó la atención pues varias cosas, ¿no? Primero fue pues que las personas que unos días atrás que el Señor Jesús les dio alimento y lo seguían cuando le entraba a triunfar a Jerusalén, que lo alababan, Hosana, el hijo de David. Después estaban gritando, crucifícale, crucifícale, y suelte a Barrabás, suelte a Barrabás. Otro que me llamó la atención fue cuando le dijo el Señor Jesús a las hijas de Jerusalén, que no lloraran por él, sino por ellas mismas y por sus hijos, porque si al árbol verde hacen esas cosas, que era el Señor Jesús, que no harán con el seco. Y la otra es cuando el Señor Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, que repartieron sus vestidos. Y voy a contestar de una verdad espiritual. Para Sí, mí, que Jesús murió por mis pecados, el Cordero sin mancha, que quita el pecado del mundo, dio su vida por este el pecador como por todos los que vienen por fe en él. Y como dice Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es todo, pastor. Gracias. gracias, gracias, querido Carlos. Bien dicho, hermano. Gracias, hermano. ¿Alguien más?
¿Qué fue lo que más le llamó la atención y qué significado tiene, verdad? Si no recordamos la historia de la crucifixión de Cristo y no nos duele un poquito que Cristo murió por nuestros pecados, yo creo que estamos perdiendo el significado bíblico de lo que significa ser redimidos por la sangre de Cristo, ¿verdad? Querido Esteban, hermano, buen día, bienvenido. Adelante, hermano, le escuchamos. Buen día, pastor, buen día, hermanos. ¿Sabe lo que más me llamó la atención? Es que el propio pueblo, porque en realidad nuestro Señor Jesucristo vino por su pueblo, vino por Israel, ¿verdad? Primeramente. Sí. Ujú. Su propio pueblo lo quiso matar. Realmente los gentiles, el mundo mismo, ¿verdad? Porque Herodes, eh, Poncio Pilato, gente que realmente eran enemigos, como dice en la Biblia, ahí, de Dios, como éramos nosotros, y ellos eran el pueblo escogido de Dios. Poncio Pilato mismo no lo quería matar. No quería matar al Hijo de Dios y el pueblo escogido de Dios, que realmente tendría que saber a quién tenía enfrente, decidió matarlo. Algo increíble, ¿no? Porque Jesucristo le dice, no hay como ustedes para la interpretación de la ley. Como ellos conocían la palabra y lo tuvieron enfrente y lo negaron. Y yo creo que, ¿sabe que una vez un pastor también de Academia Cristo nos enseñó que creo que ese es el peor pecado que podemos cometer? Negar a Dios, negar a Cristo. Ese es el peor pecado que pudo haber cometido el hombre. Gracias, Y eso es Rubén. lo que me impresionó. Tiene toda la razón, ¿sí? 3 veces Pilato quiso liberarlo, ¿verdad? 3 veces. Y también Herodes no encontró nada de que merezca la muerte, ¿verdad? Gracias, querido Esteban, muy bien dicho. Fernando, adelante. Sí, pastor, yo veo acá lo de Pilato, si bien es cierto, quiso defenderlo, pero él, pues de alguna manera, por querer quedar bien con el pueblo, permitió esto, ¿no? Obviamente ya estaba escrito que iba a suceder así, pero si esto pues lo reflejamos hoy en día, muchas veces también nosotros negamos de alguna manera a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Eso es lo que de alguna manera, y también lo que los hermanos ya antecedieron, lo que dijeron, ¿no? Y ahora en lo espiritual, pues, pastor, efectivamente. La crucifixión de Jesús es un regalo que nos ha regalado, ¿no? Que nos ha liberado, pues, del pecado en la cruz del Calvario, al derramar su preciosísima sangre a favor de nosotros, para salvarnos del pecado. De modo que ya somos libres en Cristo Jesús por ese sacrificio tan grande que ha hecho con nosotros. Sí, pastor. Gracias, querido Fernando. Ese significado espiritual, que ahí fue pagada nuestra deuda, que ahí fue pagado comprado el perdón, ganado el perdón, ¿verdad? Y eso nos da gozo espiritual. Gracias, hermano. ¿Alguien más? Buenos días, querido Manuel, bienvenido. José Manuel. ¿Alguien más? ¿Alguna otra cosa que le llamó la Amén, atención? pastor. Querida Buenos días. Carmen, bienvenida, Bendiciones hermana. para todos. Bendiciones para todos. Disculpe que no me pude el otro día estar en la clase, ¿ya? Pero Dios conoce todo. Bueno, acá la pregunta es, dice, ¿qué fue lo que más le impresionó de esta historia bíblica? Bueno, saber que esta historia bíblica, ¿cierto?, estaba escrita desde mucho antes. La palabra dice que antes de la fundación del mundo ya estaba previsto esto. Tenía que ser así. Lo doloroso es que el pueblo, su pueblo amado, a los suyos vino y los suyos no le conocieron. Por eso es que permitió, Dios, y estaba todo diseñado para que los gentiles, que éramos nosotros que estábamos alejados de Dios, pudiéramos acercarnos por esa sangre preciosa que fue derramada en la cruz. La cual, en la segunda pregunta, dice, ¿qué significa espiritualmente? Significado tiene para mí esta historia de la crucifixión de Jesucristo. Para mí tiene la única y la más grande verdad. Él nos hace hecho libre. Él me hizo libre porque yo era esclava del pecado, del diablo, de todo. Hoy día soy libre, pero no es mérito mío, es una gracia, un don inmerecido por el amor que dice la palabra que tanto amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito para que todo en aquel que en él crea
no se pierdan, mas tenga vida eterna. Gracias, hermano. Gracias, querida Carmen. Muy bien, gracias por los pasajes bíblicos también. Adelante, querido Arquímedes. Amén. Gracias, hermano, por la oportunidad. Bueno, aquí me impresiona sinceramente todo, hermano. Todo lo que habla esta impresionante historia, eso me impresiona. Eso es algo maravilloso, algo grande. Y lo que Jesucristo hizo por mí en la cruz del Calvario, eso no tiene precio, hermano. Cuando Jesús, que nunca cometió un pecado, nunca falló, nunca, él estaba allí siendo crucificado, entregando su vida para que hoy yo pueda disfrutar de la salvación. Lo importante que Jesús allí estaba siendo inmolado, entregándose como una expiación por mi pecado, llevando en sí todo, hermano, y dándome la salvación. Y no solamente la salvación, sino también la sanidad, porque dice que por su sangre fuimos nosotros curados. Y el significado espiritual, hermano, es que Jesús tomó mi lugar. Es una muerte sustitutoria. El que tenía que sufrir en la cruz del Calvario era yo. Sin embargo, el Señor dijo, yo voy a pagar por ti, Arquímedes, por tus pecados. Y tomó mi lugar. Y allí el Señor me dio la salvación, el perdón, la sanidad. Me dio todo, hermano. Yo en esta historia, ante esta historia, me siento muy triste, muy dolorido. Estoy ahorita con mucho dolor porque yo sé y por todo lo que pasó Jesucristo para darme la salvación, hermano. Gracias, hermano, Gracias. por Gracias, darme la querido oportunidad. Arquímedes. Gracias, hermano. Y eso es lo que el estudio de esta palabra nos lleva, ¿verdad? A reconocer, a valorar el sacrificio de sangre, el sacrificio de la vida de Cristo, ¿verdad? Por nuestros pecados. Pero como dije anteriormente, nuestro gozo está en la tumba vacía, en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, querido Arquímedes. Gracias, hermanos, hermanas, por su participación. Eh, Gracias también aquí por los comentarios. Alguien que me ayude con este pasaje bíblico que resume lo que ustedes dijeron, ¿verdad? De una forma maravillosa, porque es lo que Cristo hizo ahí en esa cruz. Querida Amén. Carmen, adelante. Tengan presente que han sido rescatados de su vana manera de vivir, la cual heredaron de sus padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Por medio de él, por medio de él creen en Dios, que él los resucitó de entre los muertos y le ha dado gloria, de modo que su fe y esperanza estén en Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, del 18 al 21. Bendita Ahí palabra del está. Señor. La esperanza gloriosa de que un día veremos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo en el cielo con nuestros propios ojos, con cuerpos glorificados, y le daremos gracias en persona por habernos rescatado, como bien dijeron ustedes, de la muerte, del diablo y del infierno. Excelente, entonces ya leímos la historia. Usted leyó que de tres cargos le acusaban a Jesús. Podemos resumir la historia, ¿verdad? El primero fue de sublevar o de agitar a la nación, cosa que fue falsa, cosa que Pilato no creyó porque veía en él nada de eso, ¿verdad? La segunda era la prohibir el pago de impuestos a César. Todo lo contrario, también eso fue una acusación falsa cuando Jesús mismo dijo en su enseñanza, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿verdad? Y el tercero era afirmar que era un rey, por eso
Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? La respuesta de Cristo fue, tú lo dices, yo no lo digo, yo no lo presumo, yo no lo hago, ¿verdad? Entonces, esos tres cargos, que eran los más sobresalientes, Pilato vio que no eran, ninguno de ellos merecía la muerte, era una envidia de la gente, como bien dijeron ustedes, una ceguedad espiritual, conocedores de las profecías del Antiguo Testamento, conocedores de la ley, no pudieron hacer encajar ese rompecabezas maravilloso que Cristo estaba cumpliendo perfectamente la ley de Dios. Y después, pues vimos lo que ya mencionaron ustedes. Imagínese usted, tanto fue el odio, tanto fue la ceguera espiritual, tanto fue el endurecimiento de sus corazones que pidieron la libertad de un criminal confeso. Este cometió homicidio, este sí había hecho algo en contra del pueblo romano, ¿verdad? Y sacaron, lo sacaron, pidieron y dijeron al unísono, crucifícalo, crucifícalo. Y ahí Pilato pues ya dijo, hagan lo que ustedes quieran. Es la historia. Y como si hubiese sido suficiente eso, no. Después la gente se burlaba, los políticos, los líderes, la gente, los curiosos, e inclusive los que estaban colgados al lado de él, uno de ellos por lo menos. Y todo es una historia que realmente se nos eriza la piel y nos hace reflexionar, como bien dijo Arquímedes, ponernos en el lugar de la gente y ver de cerca que un inocente iba a morir en la cruz para cargar con nuestros pecados, el justo por nosotros los injustos. Pero una hermosa historia que siempre el cristiano tiene presente, ¿verdad? Esa semana mayor, esa semana santa, desde la entrada triunfal hasta el domingo glorioso de resurrección. Excelente, entonces vamos a identificar la historia. Este curso se enfoca mucho en contar la historia. Usted puede contarla en sus propias palabras o también tiene la oportunidad de leer textualmente de la Biblia. No son muy largas, usted puede leer la historia o contar en sus propias palabras, como siempre decimos, dependiendo de la audiencia. La audiencia depende de lo que sí vamos a contar o vamos a leerla textualmente. Muy bien, vamos a analizar un poquito la historia. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? En esta historia noté que había muchos personajes. Querido Carlos, adelante, cuéntenos quiénes son los personajes. Jesús, Pilato, los sacerdotes, gobernantes, Herodes, Barrabás, Simón de Cirene, el pueblo, las hijas de Jerusalén, los dos ladrones y el Padre Celestial. Excelente. Muy bien. Los soldados romanos también. Excelente identificación. Muchos personajes en esta historia, ¿verdad? Y ya mencionó Carlos la multitud, la gente, cómo se reunió, ¿verdad? Imagínese usted, hoy en día a veces puede ser, recién pasamos las elecciones de Estados Unidos, esas multitudes que se unieron a las plazas, ¿verdad? Para celebrar en este caso el triunfo de su elegido. Y en este caso así estaba la gente en Jerusalén, gritando al unísono, crucifícalo, crucifícalo. Grandes voces de todos los lados, ¿verdad? Excelente. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? ¿Qué objetos vemos ahí? ¿Qué objetos identificaron? Querido Carlos, adelante. Yo veo ahí la cruz, eh, el campo, también veo pues que el árbol verde, el árbol seco, los vestidos, el sitio, el Gólgota,
cárcel, no más. Creo que no, pues sí. De pronto fiesta, pero no sé si entra ahí. Ujú. Y también podemos mencionar los látigos que mencionaba Pilato, ¿verdad? 3 veces dijo, lo voy a castigar y lo suelto, ¿verdad? Era una Pues sí. costumbre que tenían como unos látigos que al fin tenían eran como algo que tenían unos ganchos al fin, ¿verdad? Cuando lo latigaban, eso como se enganchaba en la piel y lo desgarraba la carne de los criminales en este caso. Excelente, hermano, muy fantástica identificación de los objetos. ¿Dónde ocurrió esta historia, hermanos, hermanas? ¿Dónde ocurrió? ¿Algún lugar que les vino a la mente que mencionó el texto bíblico? Querido Fernando, adelante. Sí, pastor, la acusación pues fue en el patio del palacio de Pilato, ¿no? Y la Ujú. crucificación fue pues en el Gólgota, el Calvario. Sí, pastor. Excelente, muy bien. Sí, con esos dos lugares estamos muy bien. La del lugar donde todo el mundo estaba y también el Gólgota dice que era un lugar que esté muy como céntrico, si se podría decir. Habían caminos que por ahí venían, gente pasaban, curiosos y todo, ¿verdad? Ese era a propósito para que vea la gente el poder que tenía el imperio romano, que nadie en la tierra podía burlarse de esta nación poderosa, ¿verdad? Para que todos vean, así vas a morir si de pronto te rebelas contra el imperio romano, ¿verdad? Un lugar céntrico donde ponían Mm. a los acusados que ahí lentamente morían y los curiosos pasaban por ahí viendo y obviamente pues era una muestra del poder de sus leyes tan severas, tan horribles, criminales, ¿verdad? ¿Cuándo ocurrió la historia, querida Carmen? Usted tiene el micrófono abierto, hermana. Mm, sí, Cuéntenos. la historia ocurre un poquito antes de la crucifixión de Jesucristo, ¿cierto? Previo a su crucifixión, ahí ocurre esta historia. Excelente. Ya podemos decir el Viernes Santo, ¿verdad? Desde tempranas horas en la mañana, ya desde el comienzo del juicio de una forma ilegal, de una forma arbitraria, si se podría decir. También ya ve que los judíos tenía que reunirse todo el consejo y eso era mucha gente, pero en este caso no se reunieron todos y tampoco lo hicieron de una forma legal, ¿verdad? Entonces todo pasó. Excelente, gracias, hermana. Muy bien. ¿Cuál es el problema? ¿Qué problema identificaron ustedes en esta historia? ¿Encontraron algún problema? ¿No hubo problemas? Cuéntenme, hermanos. Sí, amén. Carmen, ¿sí? Primeramente, encontré problemas del pueblo de Jesucristo con las acusaciones que para variar eran mentiras, eran blasfemias. Encontré ¿Mm? problemas de celos, de envidia, de religiosidad. Problemas también encontré de tipo satánico, porque también ahí estaba rodeando el príncipe de las tinieblas. Acordémonos que antes de eso él reinaba en el mundo y pronto ya Jesús le pisaría la cabeza, y como esa profecía de Génesis que vimos cuando estudiamos la Biblia. Todos esos problemas vi, también vi el de Pilato, que aparentaba que quería ayudar, pero finalmente Pilato se lavó las manos, y es lo que muchas veces también hacemos nosotros, así que ahí también hace un poco de alusión a nuestras vidas, para hacer una retrospectiva o manera de meditar esta cosa tan terrible que sucedió, ¿cierto? Que aunque estaba escrito, pero quedó para esto, para que nosotros conociéramos esta maravillosa historia. Bueno, y el otro problema que encontré también fue allí en la cruz, en la misma cruz donde él estaba entregando su vida, nos encontramos con un problema que puede hoy día también revelarse a nosotros o de alguna manera volver a cometerlo, que hubieron dos ladrones, estaban Mm. también para crucificarlo, eran malos, cierto, habían cometido ciertos pecados, pero aún ahí, en el momento de la muerte, cuando uno debería decir, ya este es mi último cuadrante, debo pagar para irme a un mejor lugar, ese ladrón malvado, ¿cierto? Lo rechazó aún ahí, pero el otro abrió su corazón. También vi ahí un problema, ¿ya? De los Así es. tantos que había.
Gracias, Carmen. Muy bien. Excelente. Carlos? Carlos, adelante. El problema que yo veo es que cuando Jesús llevaba la cruz camino al Gólgota, eh, yo veo que él tuvo que haberse cansado o no pudo y tuvieron que pedir a una persona que estaba por ahí, Simón de Cirene, que venía del campo para llevar la cruz, para que le ayudara a llevar la cruz al Señor Jesús, para que él pudiera llegar hasta allá a donde tenía que ir. Ese es el problema, ¿no? Y también pues que murió por nuestro pecado, la maldad de todos nosotros. Gracias, querido Carlos. Muy bien. Excelente identificación de los problemas. Sí, ya vimos, el diablo estaba sacando sus últimos cartuchos, ¿verdad? Y ahí se metió en la gente, todos ellos ahí rechazando, despreciando al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Salvador del mundo. Vemos que todo el pueblo se levantó, ya había dicho Jesús, ¿verdad? Iba a ser entregado en manos de pecadores. Todos estos maestros de la ley, estos fariseos, estos judíos, todos se unieron en ese momento, sí, todos eran amigos con el propósito de condenarlo a muerte. También como dijo la Carmen, ¿verdad? Aquí es literalmente el cumplimiento de Génesis 3:15, ¿verdad? Satanás, el diablo, la serpiente le está mordiendo el talón a Jesucristo, ¿verdad? Y la gente, bien decía Carlos, que los mismos que gritaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana al Hijo de David, esa misma gente cambiaron sus hosanas por crucifícalo, crucifícalo, ¿verdad? Muchos problemas, muchos inconvenientes que habían ahí. Bueno, ¿se resuelve el problema? ¿Sí o no? ¿Qué piensan ustedes? Amén. Carmen, luego vamos con Yuri y también con Fernando. Bueno, por lo que yo leo la escritura, hay cierto, por mucho tiempo leída y aplicada y predicada, es que el problema lo solucionó nuestro gran Salvador, nuestro único Redentor, el único que con su sangre preciosa nos compró, nos libertó, nos bendijo y hoy día tenemos que seguir su ejemplo, porque debemos seguir sus huellas, sus pisadas. Ahí se soluciona el problema. Con eso que la gente veía como algo malo, se revirtió para algo bueno, porque Satanás no lo sabe todo. Él pensaba que iba a ganar, pero no. Ahí fue su gran Gracias. derrota. Bendiciones. Gracias, Carmen. Muy bien. Escuchemos a Yuri. Sí, profesor, sí se resuelve el problema, como dijo la hermana, y porque Jesús va a la cruz, pero se resuelve porque Jesús al tercer día resucita, no quedó muerto, está con nosotros. Gracias, Yuri. Querido Fernando. Sí, pastor, como también dijo la hermana Carmen, sí, Jesús dijo una palabra muy hermosa, ¿no? Padre, perdona porque no saben lo que hacen. Y con esa palabra, pues, definitivamente, nos ha salvado a todos, ¿no? Y también veo en una partecita donde Simón de Sirene ayuda a Jesús en la vía dolorosa a cargar la cruz, ¿no? Nosotros también estamos llamados de alguna manera a echar ese granito de arena para ayudar a muchos hermanos también a llegar a Jesús, ¿no? Sí, pastor. Gracias, Fernando. Muy bien. Compartir el Evangelio, ¿verdad? Que otros escuchen a su Señor y Salvador Jesucristo. Muy bien. Excelente. Entonces, como podemos decir aquí las dos cosas. La primera es, bendito sea Dios que nosotros ya somos receptores de esta maravillosa historia. Sabemos lo que sucedió después. Pero créeme, si nos detenemos en este momento, pareciera que los enemigos de Dios están ganando. Finalmente, el que les hacía la vida imposible, ya ha sido juzgado. Ya les va a dejar en paz. Ya no les va a quitar el sueño. Esos rabinos, esos maestros de la ley que hacían alarde de su vestimenta, de su poder, de su sabiduría, iban a dormir en paz. Pareciera que los enemigos
de Dios están ganando, ¿verdad? Porque ya cumplieron su objetivo, lo declararon que iba a morir en la cruz, ¿verdad? Eh, pero espiritualmente Jesús va ganando en el sentido de que todo va perfectamente con el plan eterno de salvación. Eso no veían sus enemigos, eso no se esperaban sus enemigos, ¿verdad? A que Cristo iba a resucitar de entre los muertos, que Cristo iba a derrotar de una vez para siempre a nuestro peor enemigo, es Satanás, ¿verdad? Como bien dijeron ustedes, ya eh, es desde la cruz comienza literalmente la victoria de Cristo sobre Satanás. Excelente, hermanos. ¿Cuál es el punto principal de la historia? Ya hemos identificado las 6 preguntas de considerar. Ahora estamos en la parte de la aplicación práctica a nuestra vida, que es consolidar, es como simplificar la historia y hacerla personal. ¿Cuál es el punto principal que sobresale en esta historia? ¿Algún título que le daría usted a esta historia? Amén. Carmen. Ujú. Le daría un título: El complot para matar al Hijo de Dios, porque Muy eso fue bien. lo que pasó. Así fue como sucedió. Un complot perfectamente organizado, pero no contaban, como dijo el Chavo del Ocho, con mi astucia, o como Chapulín Gracias. Colorado. Cristo, Gracias, Carmen. siempre Él vence y vencerá por siempre. Y por eso nosotros somos salvos y somos libres. Gracias, Carmen. Muy bien. ¿Algún otro título que le daríamos? También podemos mencionar, ¿verdad?, que Jesús es entregado, tratado como objeto de burla y crucificado. Eh, Sin embargo, en el proceso sigue mostrando amor hacia la gente, como bien dijo Carmen, también dijeron ustedes, Padre, perdónales, Fernando, porque no saben lo que hacen. Y también mostró amor a esas mujeres, ¿verdad? Imagínese usted cargando la cruz, y no fue solo la cruz vacía, pero sabemos lo que fue. Alguien dijo una vez, ¿verdad?, que en Estados Unidos la gente se escandalizó por la película que salió de Mel Gibson, La crucifixión de Cristo, porque dijeron que era muy sangrienta, muy dura, ¿verdad?, de poder ver la sangre que salía de Cristo. Entonces, pero dicen que eso no es ni una centésima de la realidad que sucedió allá aquel fatídico Viernes Santo. Los otros evangelistas nos cuentan la corona de espinas, y los azotes que le dieron, que le escupieron en el rostro, que se burlaban, y todo eso, ¿verdad? Entonces, sí, vemos claramente en estas historias. Querido Carlos. El pueblo y los gobernantes se unieron contra el Santo Hijo, Jesús. Bien, hermano, muy bien. Excelente. Entonces aquí podemos pensar en algunos títulos, resumir la historia, ¿verdad? Que haga una síntesis que nos cuente en pocas palabras lo que sucedió. Bueno, hermanos, vamos a aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Somos nosotros parte de la multitud que estábamos ahí gritando, crucifícalo, crucifícalo. Somos también nosotros, como los discípulos, que todos salieron corriendo, lo dejaron solo al Mesías prometido. ¿Qué pecado vemos aquí, hermanos? Amén. Carmen. Bueno, yo confieso que cuando le fui infiel a mi Señor hace muchos años, por miedo a lo que Él me había entregado, ¿cierto? Siendo tan joven, ahí confieso que yo le fui infiel, le di la espalda al Señor. Y cada vez que uno le da la espalda a nuestro Señor,
está siendo como uno de esos judíos, de esos rebeldes, de esos religiosos incluso, porque incluso siendo religiosos, muchas veces cuando no entendemos lo que es el cristiano, y porque la religión nos aleja de Dios y el cristianismo nos acerca a Cristo. Yo ahí confieso en mi vida que yo le fallé. Y hoy en día, cuando soy débil, porque quiero ser fuerte, porque dice la palabra que mi espíritu es libre y fuerte, pero mi carne es débil. Y cuando yo no tengo esa conciencia de esa debilidad, yo también ofendo a Dios. También yo ahí soy su enemiga de Él. Por eso trato siempre, hermano, siempre de estar a los pies de Cristo, humildemente. Gracias, querida Carmen. Gracias por la honestidad de su corazón. Escuchemos a Fernando. Sí, pastor. Los textos hablan que hace o menos tantos hermanos en ese tiempo, de repente, de alguna manera, ignorantemente, hicieron lo que hicieron, ¿no? Han pasado más de 2000 años y la palabra de Dios está llegando a todos los rincones del mundo. Ya sabemos, por medio de la palabra, por el mensaje, de qué manera uno se aleja de Dios. Y nosotros muchas veces, hoy en día, somos partícipes de esa crucificación. Somos partícipes de esos clavos que atravesaron sus manos, esos clavos que atravesaron sus pies, esa corona de espina que pusieron en su cabeza, esa lanza que atravesó su costado. Muchas veces somos partícipes de esto con nuestras acciones, pero el mensaje grande que no tenemos es que, como antes le decía, por medio de esa cruz hemos sido salvados. Entonces estamos en nosotros cada día, como decía la hermana, ser mejor, ¿no? Es difícil en este mundo, pero no es imposible, porque para lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Entonces, oremos siempre para estar en ese camino que Dios nos ha trazado. ¿Qué pastor? Gracias, Fernando. Muy bien. También leemos el mensaje de María con nuestras actitudes de desobediencia a su palabra. Somos como esa multitud. Bien, bien dicho, hermana. Querida Yuri, adelante. Bueno, yo creo que también está ahí el quinto mandamiento, no matarás. Ellos lo mataron y nosotros muchas veces matamos a nuestros hermanos hiriéndolos, los matamos siendo egoístas, matamos de distinta manera, injuriándolos. Entonces, ese es el pecado que yo veo. Hay varios, ¿no? Gracias. Pero ese es uno Sí, de los que no se ve. gracias, querida Yuri, por recordarnos claramente ese mandamiento, ¿verdad? Sí, sí, sí. Como bien dice usted, quizás decimos yo no mato a nadie con una pistola, con un arma blanca, pero, claro, mis palabras, mi odio, mi rechazo, critico, juzgo a los demás. Gracias. Querido Carlos, adelante. El ser, o sea, el pueblo fue desagradecido con el Señor Jesús por lo que hizo por ellos cuando estuvo en el ministerio, como también confieso que he sido desagradecido con Dios y incluyo también al pueblo que se dice ser cristiano, la mayoría de ser desagradecidos con Jesús, que nos sigue sirviendo, nos sigue bendiciendo de muchas formas y nosotros a veces le damos la espalda, no le agradecemos por tanta bondad y misericordia en nuestras vidas. Es eso, pastor. Gracias. Gracias, querido Carlos. Gracias. También podemos aquí mencionar nuestra conveniencia espiritual, si se podría decir, ¿verdad? Cuando estamos con la soga al cuello, pues ahí recurrimos a Dios. El resto del tiempo nomás somos cristianos de nombre, de los labios para afuera, como dice el dicho, pero esto nos muestra que hay una imperante necesidad de mirar la cruz, de mirar al único que nos salva, al único que nos perdona, al único que nos toma entre sus brazos cuando estamos pisoteados por el diablo, porque usted y yo sabemos que el diablo nos engaña, pone trampas. Muchas de ellas nos atacan en las debilidades para que caigamos y cuando estamos en el suelo, ahí nos deja sangrando de nuestras heridas, muriéndonos de nuestros pecados, de nuestra culpa y se va a buscar a otro, ¿verdad? Pero ahí viene su Señor y Salvador Jesucristo.
nos levanta, nos lava las heridas con su sangre, nos pone entre sus brazos, nos toma de la mano y nos hace que caminemos junto a Él, ¿verdad? Y eso nos lleva a hacernos la pregunta, ¿en qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? Quizás si no encuentran algún verso ahí, podemos decir toda la historia, ¿verdad? Querida Carmen, adelante. Bueno, como usted lo dijo, en toda la historia, porque toda la historia tenía un punto central, nuestra liberación. Pero también me gusta mucho ese verso 34, porque yo digo y me pregunto, si yo estuviera en la cruz, cosa que hoy día no vamos a estar en una cruz, pero sí podemos estar muchas veces en una cruz espiritual, pero si yo estuviera siendo acusada, yo podría tener eso de decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Soy honesta en decir que no lo tendría, pero él lo tuvo. Hasta el último minuto de su vida, él murió estoicamente. Él dijo, Padre, mirando a toda la multitud, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esas palabras retumban en mí siempre y siempre. Eso es muy hermoso. Gracias. Es un gran amor. Gracias, querida Carmen. Muy bien. El amor de Cristo en toda su expresión. La de Juan nos dice, ¿verdad? No hay amor más grande que que el dar la vida por sus amigos. Nosotros somos amigos de Cristo. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? Bueno, también podemos decir que Jesús sigue intercediendo hoy por nosotros todos los días de nuestra vida. Él sigue llevándonos a sus pies, sigue reconfortándonos con el dulce evangelio del perdón, de las promesas de la vida eterna, ¿verdad? Am, y ya ustedes mencionaron, imagínese usted esos clavos oxidados que traspasaron sus manos, sus pies, la corona de espinas y a veces a uno un pequeño pedacito de madera que se mete en la mano, ya estamos sufriendo, ¿verdad? Pero imagínese esas espinas. Jesucristo sufrió por usted y no lo hizo por obligación, sino lo hizo con gozo, lo hizo con alegría, sabiendo que de su muerte, sabiendo que de su sacrificio, Él nos iba a dar el perdón absoluto, total de nuestros pecados y esa comunión íntima con nuestro Padre al ser declarados justos e inocentes. Bien decían ustedes, no hemos hecho nada, ni una, ni un nada hemos puesto en ese plan eterno de salvación. Eso es obra 100% de Dios. Por eso es que es una obra maravillosa para nosotros. Por eso es que nos regocijamos, que nos maravillamos, apreciamos y queremos compartir con otros lo que Cristo hizo por mí personalmente, ¿verdad? Muy bien, ¿qué pediremos? Que Dios obre en mí para poner en práctica su palabra. ¿Qué pediremos? ¿Qué pediría usted teniendo ese tesoro en sus manos, el tesoro del perdón, el tesoro de la vida eterna en el cielo con Dios? Yo Carmen, pediría, adelante. yo pediría, sinceramente, no que Dios, no que yo me suelte de Dios, sino que Él no me suelte, porque fácilmente nos soltamos, fácilmente nos deslizamos. ¿Ah? A veces pensamos que estamos firmes, pero ahí viene ese versículo que dice que el que cree que está firme, mire que no cae. Y le pido a Dios que me dé la fuerza, que me dé sobre todo la salud, que me la restituya, para que yo le pueda seguir sirviendo como quiero servir. Pero gracias a Dios puedo decir hoy día, pastor, y a mis hermanos que me están escuchando, que pasé 3 meses muy mal de salud. Y era algo a lo mejor tan poco serio, pero si no lo cuidaba ahora, en 2 años más posiblemente el corazón ya no iba a estar, porque estaban todas mis arterias tapadas y Dios permitió un dolor en una pierna para que yo supiera que estaba toda llena de colesterol, triglicéridos, taquicardias, cansancio y sabe, gracias a Dios porque me ungí hace un tiempo atrás
primeramente, y después fui al médico terrenal y le puse mi vida, Señor, aquí está mi vida. Yo soy tu sierva. Si tú quieres que siga, sáname. Si no, llévame, porque así no le sirvo a nadie, ni a mis hijos, ni a nadie. Y sabe, para la gloria del Señor, ya estoy mejor, ya no me ahogo, ya no hay taquicardias, ya puedo salir a correr, incluso lo que no podía antes, y me siento renovada. Y eso es porque Dios es grande, Dios es Amén. amor, Dios es todo para nosotros. Y dice la Amén, palabra que amén. Él también, dice la palabra que Él también cumple los anhelos del corazón cuando somos fieles. Y yo he tratado en lo poquito, de serle fiel. A Él sea toda la Gra- honra, toda la gloria y toda la alabanza. Gracias, querida Amén, Carmen. amén. Eso me hace recordar lo que dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Lo que dijo Dios al apóstol Pablo. Te basta con mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Querido Fernando, adelante, hermano. Sí, pastor, Dios es fuente de sabiduría, fuente de paz, de amor, de gozo, de felicidad. Tan solo le pediría que me guíe en mi diario caminar, porque sin Él no somos nada, pastor. Como decía la hermana, el milagro que ha hecho en ella, porque dice la palabra que cree en Él verá la gloria de Dios, y no lo creemos. Amén, pastor. Gracias, Fernando. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? Querido Carlos. Que sea que Dios sobre mí a través del Espíritu Santo, pues cada día para darle muerte al pecado, porque el pecado mora en uno. Dejar el orgullo, la arrogancia, la soberbia, la jactancia, ser fiel a Cristo, estar en Él, como Él dijo, yo soy la vid y ustedes los pámpanos y tienen que permanecer en mí para dar fruto de su imagen en nosotros, de lo que Cristo fue manso, humilde, porque se humilló hasta lo máximo, como dice Filipenses 2, haciéndose siervo, no tener en cuenta que era Dios, sino se humilló, y ser agradecido siempre con Dios, porque estando muerto en mis pecados y delitos, me dio vida por su gracia, por su misericordia. Gracias, querido Carlos. Gracias, hermano. También leemos el mensaje de María, que Dios le dé la fortaleza y el deseo de perdonar a aquellos que me ofenden, así como Él lo hizo conmigo. Excelente petición. Sí, pedimos que el Señor nos mantenga siempre a sus pies, diligentemente estudiando su palabra, ¿verdad? Que el milagro más grande que Dios ha hecho en nuestras vidas es el milagro de la fe. Sin esa fe, sin ese regalo que Dios en Cristo Jesús ha plantado en nuestros corazones, no seríamos nadie, ¿verdad? Y no notaríamos los cambios espirituales que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿verdad? Porque como bien dicen ustedes y yo también, soy testigo de la obra del Espíritu Santo en mi vida porque hay un antes y un después. Y eso no es fruto de mi esfuerzo humano, de mi decisión humana, de mi actitud humana, porque yo naturalmente en mi naturaleza pecaminosa no quiero hacer nada bueno que agrade a Dios. Todo eso es obra del Espíritu Santo. Como dice Dios mismo en su palabra, Dios es quien pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Y por eso le damos gracias al Señor y como bien decía nuestro hermano Carlos, la conexión íntima con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Como un tronco, como las ramas están conectadas al tronco y ahí reciben los nutrientes para que sus ramas produzcan frutos. Lo propio es con el cristiano. Conectados a Cristo, a su palabra, el Señor producirá frutos en nuestra vida. ¿Ah? Excelente, gracias hermanos, hermanas en Cristo. Vamos a hablar un poquitico sobre el proyecto final, porque la idea del proyecto final es poner en práctica lo que hemos aprendido, ¿verdad? Y en este caso específico es contar
una de las historias que hemos estudiado. Son 8 historias bíblicas de la obra redentora de Cristo, parte de su comienzo ministerial hasta el cumplimiento total y absoluto de la obra redentora de nuestro Salvador. Entonces, el proyecto final es necesario para aprobar el curso, ¿verdad? Si ya entregan el proyecto final, el maestro presenta un informe, ese informe va al director académico, el director académico em, coloca la nota en su expediente y usted va avanzando. Este curso, el siguiente curso. Si de pronto no entrega el proyecto final, no va a avanzar, ¿verdad? Entonces, esa es la idea. Es una oportunidad para poner en práctica lo que usted ha aprendido, específicamente el uso de las 4C, este método que nos ayuda de una forma maravillosa a contar una historia, ¿verdad? Es una oportunidad también para ver si entendieron bien el material, y también una oportunidad para ver cómo se puede enseñar mejor, ¿verdad? Si de pronto no entendieron el proceso, las 4C, significa que el maestro tendrá que pasar un poco más tiempo explicando el método de las 4C. Muy bien, aquí vamos a Fernando, querido, adelante. Sí, pastor, una consulta. Justo estamos, Sí. estoy desarrollando el proyecto final de la llegada del Salvador, ¿no? ¿Mm? Y en uno del punto es el contar. Dice leer textualmente el texto o en nuestra propia palabra según el público. ¿A qué se refiere esa parte, pastor? Excelente pregunta, hermano. Muy bien, sí, dependiendo del público, ¿verdad? Si nosotros sabemos si el público va a ser niños, ¿verdad? Niños de edades entre 5 hasta 8 años, nosotros sabemos que la capacidad de retención de ellos es muy limitada, ¿verdad? Si yo me pongo a contar toda la historia o a leerla, los voy a aburrir y los niños van a estar abriendo, bostezando y todo. Entonces, en ese caso, ¿qué hacen los maestros de las escuelas dominicales? Usan un video, usan una caricatura, usan algo que sea visible para que los muchachitos no se pierdan, ¿verdad? En ese caso podemos hacer eso. También podemos hablar de contar la historia en una audiencia que no conozcan nada de la palabra de Dios, ¿verdad? Que sean nuevos en la palabra de Dios. Si vamos a contar la historia textualmente de la Biblia, usted sabe que hay algunos términos que son muy difíciles de entender, pero si usted cuenta en sus propias palabras, puede simplificar esas palabras para que la gente entienda. Entonces, todo tiene que ver con la audiencia y si la audiencia es conocedora, conoce muy bien la palabra de Dios, en ese caso específico, usted hará bien de leer el texto bíblico porque la gente, pues si usted omite algunas partes de la palabra de Dios, ellos van a decir, ¿verdad? ¿Por qué hiciste esto o aquello? Entonces, todo depende de la audiencia, querido Fernando. No sé si se Sí, entiende me la... quedó claro, me quedó claro. Gracias, pastor. Muy Pastor, Ya, amable. una excelente. consulta. Sí, Erika. Este proyecto final, ¿cómo lo tenemos que presentar? ¿En un PDF? Sí, sí, yo les voy a enviar el documento ya después de la clase en PDF y también en Word. Entonces, usted va llenando, llenando el material. Ahorita les voy a mostrar a ver si se puede el proyecto final y les voy a enviar. Entonces, ustedes pueden llenar ahí las preguntitas que hay, la identificación de los personajes, los objetos y todo eso. Y también este curso tiene algo en particular que usted puede enviarme un pequeño video cortito o una fotito de que usted está enseñando esta historia. Puede ser a una persona, puede ser a 20 o a 50 personas. Es como el Señor le conceda ese privilegio a usted. Gracias, Erika, por la pregunta. Muy bien, entonces aquí está, Gracias, dice gracias, pastor. compartir una de las historias de este curso utilizando el método de las 4C con un grupo o con otra persona. Con el énfasis, vimos, ¿verdad?, de la ley
y el Evangelio. Entonces aquí voy a ver si puedo compartir con usted la, el proyecto final, ¿verdad? Entonces aquí está. Este es el documento más o menos. Permítame, si se ve la pantalla, ¿verdad? Sí. Muy bien. Aquí está el nombre, la fecha. Entonces, usted, el primer paso es elegir una de las 8 historias. Entonces dice, yo voy a contar, a mí me gusta mucho la historia de Jesús perdonando pecados, la historia de que los 4 amigos trajeron al paralítico, no pudieron ingresar por la puerta, abrieron el techo y usted escoge esa historia. Entonces aquí ya directo va a la historia, ¿verdad? ¿Quiénes son los personajes, los objetos? Literalmente usted prepara este bosquejo antes de enseñar, ya tiene todo preparado y luego ya va a enseñar. Ahí está la parte de consolidar y todo, pero quería hablar acá abajo sobre estos puntos, ¿verdad? Entonces, esta parte, captar la introducción, el gancho que nos lleva al tema. Entonces, es un poquito más difícil. ¿Cómo va a captar la atención de su audiencia? ¿Qué va a usar? Aquí puede usar usted una, no sé, una analogía de algo, una anécdota personal, las noticias que ve a diario para conectar esta historia con el texto bíblico, ¿verdad? Entonces, vamos, con la audiencia, quiero decir. Entonces, la introducción es un poquito más difícil, pero con el tiempo usted ya va a familiarizarse. Y aquí en esta parte, aquí está, usted dice, según lo que yo veo a la audiencia, voy a contar la historia. Voy a leer textualmente de la Biblia o voy a usar algún material gráfico para que la gente vea, porque aún nosotros, adultos, ¿verdad? Nos gusta más ver que a veces leer y todo eso. Entonces ahí depende de usted. Usted va llenando aquí una frase, 2 frases. Aquí puede decir, sí, yo pienso que la introducción para captar la atención de la gente y conectarla con la historia bíblica es aquí. Entonces, quizás la historia que yo usé como ejemplo puede ser, ¿qué? Una pregunta, ¿verdad? Puede ser, ¿qué estarías dispuesto a hacer por tu mejor amigo? Algo así, ¿verdad? Entonces, y eso le conecta con la historia. Estos 4 amigos amaban tanto a este amigo que fueron capaces de romper el techo para ponerlo a los pies de Cristo. Ahí hace la conexión, ¿verdad? Con algo terrenal. Entonces aquí va usted a ver a quién va a enseñar, puede ser una persona o 20 personas. Lo que queremos es que no sea como una molestia, como una incomodidad. Diga, la tengo que enseñar y no tengo amigos, no tengo gente, no tengo vecinos. Si el Señor le concede una persona que pueda compartir esta historia, fantástico. Y luego, hace una pequeña grabación que sea corta, ¿verdad? No tiene que ser larga. Entonces, esa es más o menos la idea y usted va a leer el texto y si tiene alguna pregunta, por favor, no dude en hacerme llegar porque aquí estoy a su servicio. Entonces, cualquier cosita, me avisa nomás. A ver, aquí ya me perdí. No les veo a ustedes. A ver, preguntas. Sí, Fernando. sí, pastor, disculpe. Ya, en la última, o sea que o nosotros prácticamente narramos cierta parte del texto y hacemos un video de repente predicándole a algunas personas, ¿correcto? Sí, enseñando. Entonces, puede ser, aquí está mi grupo, estas personas reuní y aquí está. Es como una evidencia, ¿verdad? No tiene que Correcto. poner Ok. toda la clase, porque primero es difícil de enseñar, de enviar el video y después confiamos en ustedes, ¿verdad? No estamos acá para ver cómo enseñan. La idea es de que usted comparta con ese gozo, con ese amor que el Señor Jesucristo le dio a usted. Esa es la idea. Entonces, van a tener tiempo, no se preocupen por el tiempo, ya vayan escogiendo la historia y quizás ahorita vamos a hablar un poquito de eso, ¿verdad? Una conversación. Pensemos en estas preguntas relacionadas con el proyecto final. ¿Qué historia de las 8 escogió usted? Entonces usted vaya
pensando, diga, esta historia escogí por esta razón, pero esto es algo personal para usted. Entonces, me gustó esta historia y creo que será una aplicación práctica para mi vecino, para mi familia, para mis hijos, mi esposa, cualquier persona, ¿verdad? ¿Con quién va a compartir esta historia también? Aquí puede decir, yo he visto a esta familia que está batallando con algo, ha sido el mundo tan injusto con ellos, han pasado por muchas situaciones difíciles y creo que sería una excelente historia para compartir con ellos. Usted ya va pensando y si desea ir anotando algunas cositas, lo va anotando. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Verdad? Aquí depende, va quizás usted a invitarle a su casa a tomar un cafecito y ahí va a enseñar esta historia preparada por usted. La historia bíblica, el bosquejo ya lo tiene escrito y va haciendo las preguntas a las personas que asisten a su reunión. O quizás va a ir a la casa de alguien, ¿verdad? Va a decir, puedo irme a su casa, compartir la palabra de Dios con usted. Depende de todo como el Señor le conceda ese privilegio, ¿verdad? ¿Estás nervioso? Es una pregunta típica, ¿verdad? Claro, claro que sí. A veces es difícil. ¿Cómo van a reaccionar la gente? ¿Van a decir que sí, no? Hoy en día usted y yo sabemos, tenemos que reconocer, la gente está, no sé, casi tan como espantada que alguien venga y hable de la Biblia. Es como, no, yo salgo corriendo, ¿verdad? Por el mismo hecho de que desafortunadamente ha habido tanta eh, persecución para poner a la gente a la fuerza la palabra de Dios y eso no es un método bíblico, sino que con amor, con paciencia, con respeto, con empatía por los demás. ¿Alguna pregunta, hermanos, hermanas en Cristo? ¿Tiene sentido estos métodos, esta explicación? Una pregunta, pastor, una pregunta. Sí, Eh, Cuando terminemos este curso, ¿cuántas semanas más o menos tendremos para hacer el trabajo? Porque a mí me cuesta un poquito reunir a las personas y por los tiempos, por eso le pregunto, para tener una normalmente idea. 3 semanas por ahí sería, en mi caso Ya, particular, yo doy un poquito más de tiempo, pero ustedes sí sé, saben, ya me ya conocen, me si lo de dice. pronto hay alguna cuestión personal, podemos extenderle el tiempo, ¿verdad? No hay Ya. O ninguna, Y flexible. la otra sí, pregunta que se me olvidó o lo anoté por ahí, no me acuerdo si lo anoté o no. ¿Cuántos cursos trae o tiene el discipulado uno? No me acuerdo cuántas lecciones sí, son. son, bueno, son 12 cursos 12. normales como estos, ¿verdad? Dependiendo, variando a veces los proyectos finales, pero son 13 cursos en total. El último curso, el curso número 13, que es el discípulo, a ver cómo va. El discípulo hace discípulos. Mm, Ese es ya. un proyecto final completamente diferente. Entonces, con ese proyecto final, ese curso tiene 14 lecciones. Mm, Y ese curso toma como 2 meses y medio por ahí, porque usted tiene que enseñar a un grupo de personas los 4 conceptos, que son ya. el pecado, la Ujú, gracia, la fe y las obras. Solo eso, sí, ¿verdad? Esa enseñanza toma 4 semanas, porque la idea es que usted vaya enseñando un concepto por semana. Entonces ahí tenemos básicamente un mes para enseñar. Entonces ese es el puente que ya. literalmente conecta con el nivel Gracias. sembrador. Entonces, Ya. esa es más o menos la idea. Gracias por la pregunta, Carmen. Gracias. Querido Carlos, Pastor, esto se puede, o sea, como usted no envía eso por PDF, pues como lo he hecho yo, sacar fotocopias, ¿cierto? O sea, y ahí escribir y poderle enviar fotos a su WhatsApp, ¿sí? perfecto. Y también la otra opción es si de pronto desean hacer de audios, también lo pueden hacer, ¿verdad?
es como se sientan ustedes más cómodos. No queremos que este proyecto final sea una carga, sea algo más de lo que ya sus responsabilidades tienen que hacer. Entonces, como se sientan cómodos, lo que valoramos, apreciamos es su esfuerzo y el mismo hecho también de que entreguen el proyecto final, porque imagínense, son 4 semanas que usted está dedicando este tiempo al estudio de la Biblia, a la participación, y después que no pueda avanzar, este va a ser un poquito incómodo también para usted mismo, ¿verdad? Porque ese deseo de seguir avanzando en el conocimiento de la palabra de Dios. Gracias por la pregunta, querido Carlos. Bueno, entonces les voy a mostrar la tarea, un vistazo de la tarea para el día lunes, que será, estamos en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, 35 al 56, una continuación del texto bíblico que hoy leímos. Y aquí vamos a ver, Jesús muere y es sepultado, ¿verdad? Entonces aquí vamos a ver la historia de otro hombre que pidió el cuerpo de Cristo a Pilato y todo lo hicieron rápido porque acuérdese que estábamos hablando ya del día sábado, que pues, ya venía el día sábado, que era día de descanso y tenían que hacer todo esto entonces de forma rápida. Vamos a estudiar esa historia el día lunes con el favor del Señor. Bueno, cerramos la clase con una oración. Padre Celestial, te damos infinitas gracias por el bendito privilegio que nos das de estudiar tu palabra. Señor, esta historia nos muestra de forma gráfica el sufrimiento que tuviste que pasar, que soportar por nosotros, por nuestra causa. Te damos gracias, Señor. Las palabras quedan cortas en cualquier idioma del mundo para darte gracias, alabarte y glorificarte porque te hayas dignado en rescatarnos de la muerte, del diablo y del infierno, que te hayas dignado de pagar la deuda que nos era adversa, que jamás hubiéramos podido pagar. Te damos gracias, Señor, porque ese pago fue hecho con tu preciosa y bendita sangre derramada en la cruz del Calvario. Padre amado, te damos gracias porque derrotaste a nuestro enemigo, Satanás, la muerte, el pecado y el infierno. Te damos gracias, Señor, porque conquistaste, derrotaste a nuestro peor enemigo, y la muestra de eso es la tumba vacía, tu gloriosa resurrección de entre los muertos y ascensión al cielo. Padre amado, haz que podamos compartir con otros tu palabra. Señor, esta historia que a nosotros personalmente cambió nuestras vidas para siempre. Que seamos nosotros, Señor, reflectores de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia, y que otros vean en nosotros, que no solo escuchen nuestras palabras, sino que vean en nosotros ese cambio y esa transformación espiritual que solo viene del estudio de tu palabra, que solo viene de Dios, que solo viene de ti, Padre Celestial. Todo esto oramos en nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bueno, amados y amadas Amén. en el Señor, que tengan un bendecido Amén. día. Gracias por su participación. Gracias, querida Carmen, por su este. Bendecido fin de semana, perdón, bendecida semana para todos. Bendiciones. Gracias. Gracias, querido Carlos, Gracias, Luis.